Hola, bienvenidos una vez más a esta que es Su Granja Humana MX. El videoprograma de hoy es un remake que ya me estuvieron pidiendo mucho. Vamos a volverlo a hacer, y es sobre el cerebro narcisista. En la mitología, Narciso era un joven de belleza impresionante pero también vanidoso, que rechazaba continuamente a sus pretendientes. Una vidente le dijo a su madre que Narciso viviría muchos años siempre que no se conociera a sí mismo. Un día el bello joven vio su imagen reflejada en el agua de un arroyo y no pudo separarse de ella. Tanto fue el impulso de Narciso que murió ahogado. El narcisismo hace referencia a la admiración exagerada que un individuo se profesa a sí mismo, ya sea en base a sus cualidades físicas, sus dotes mentales u otras cualidades. En psiquiatría y la psicología, el trastorno de personalidad narcisista está bien descrito en el mundo diagnosticado de los trastornos mentales desde hace mucho tiempo, pero en cambio son pocos los estudios que se han centrado en conocer sus bases neuronales. Uno de estos trabajos ha sido realizado por un grupo de investigadores de Friedrich Schiller University de Jena en Alemania. Los participantes en el estudio fueron 6 hombres con trastorno narcisista de la personalidad debidamente diagnosticados por un psiquiatra. Y a todos ellos se les realizó una resonancia magnética utilizando la técnica de morfometría basada en voxel. Y también se tomaron imágenes con tensor de difusión. Los resultados se compararon con un grupo de varones sin trastornos mentales igualados en edad. Los resultados publicados en Psychiatric Research Neuroimage del 2014 mostraron que, en comparación con los hombres sanos, los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad mostraban déficit en la sustancia gris de 2 áreas cerebrales, que es la corteza prefrontal derecha y la zona prefrontal medial bilateral o corteza cingulada anterior. Además de estas diferencias estructurales, también hallaron alteraciones en la conectividad del lóbulo frontal derecho, entre otras zonas. Los autores concluyen comentando que sus hallazgos sobre las alteraciones en la sustancia gris son consistentes con los encontrados por otro estudio anterior y lo amplían analizando la sustancia blanca, la que conecta áreas cerebrales. Estas características cerebrales podrían estar en la base de síntomas frecuentes del trastorno narcisista, como la falta de control sobre las emociones y las interacciones interpersonales, la labilidad emocional o ciertas alteraciones cognitivas. Aunque son los primeros datos y se necesitan más investigaciones que los repliquen, podría ser que las alteraciones en las áreas prefrontales mencionadas y sus conexiones con el tálamo y el sistema límbico, que es el responsable de las emociones, tengan un papel importante en este trastorno. La posibilidad ya ha sido planteada para otros trastornos como la esquizofrenia, y comprender bien es importante para poder tratar mejor a estas personas que, con frecuencia, tienen dificultades para ajustarse al entorno y llevar una vida plena, y la ciencia nos lo revelará. Las personas narcisistas no son buenos líderes, a pesar de que así lo parezca a sus seguidores, ya que su preocupación por ser los más brillantes inhibe un elemento crucial para que el grupo tome decisiones y actúe con éxito: el libre y creativo intercambio de información e ideas. Así, se desprende de una investigación realizada por la Universidad de Ámsterdam, que saldrá publicada el próximo número de la revista especialidad Psychology Science. Los autores de este estudio reclutaron a un total de 150 participantes y les dividieron en grupos de 3. Una persona fue asignada de forma randomizada para ser el líder del grupo. Se le dijo a todos que podían contribuir con consejos, pero que el líder era responsable de tomar las decisiones. Entonces se le asignó una tarea: elegir al candidato para un trabajo. De 45 datos sobre el candidato, algunos se les comunicaron a los 3 y otros solo a uno de los participantes. El experimento estaba diseñado para que, utilizando solo la información que tenían los 3, el grupo solo podía optar por un candidato menor. Sin embargo, compartir toda la información, también la que cada participante poseía en exclusividad, podía llevar a escoger la mejor opción. Acto seguido, los participantes completaron varios cuestionarios y las preguntas de los líderes medían su narcisismo, mientras que los otros valoraban la autoridad y la efectividad del líder. Todos comprobaron que datos de los 45 que conocían, indicando cuántos habían compartido el grupo, y valoraron con qué eficacia habían intercambiado información.
Los investigadores contaron con el número de datos compartidos, apuntando a la calidad objetiva de la decisión, y analizaron estos datos en relación con el nivel de narcisismo del líder. Como esperaban, los miembros del grupo valoraron a los líderes más narcisistas como los más efectivos. Sin embargo, se equivocaban. De hecho, los grupos dirigidos por las personas más egocéntricas elegían a un candidato peor para el trabajo. Según la investigadora Bárbara Nevica, una de las autoras, los líderes narcisistas inhiben la comunicación por su egocentrismo y su autoritarismo. El narcisismo a veces puede ser útil en un líder, en una crisis, por ejemplo, y la gente siente que una persona fuerte y dominante puede tomar el control y hacer lo correcto, lo que reduce la incertidumbre y el estrés. Eso es lo que señala Nevica. Sin embargo, dice, en la vida diaria de una organización, la comunicación, las perspectivas y el conocimiento es esencial para tomar buenas decisiones. En los grupos que realizan lluvias de ideas, en grupos de proyecto, comités gubernamentales, cada persona puede aportar algo y eso beneficia al grupo. Es lo que hace que se consigan buenos resultados. Y algunas diferencias entre psicópatas y narcisistas. Vamos a analizar esto porque tienen mucho que ver. En este canal utilizamos los términos psicópata, sociópata y narcisista de forma casi equivalente, ya que el tipo de daño psíquico y emocional que producen en sus víctimas es el mismo, pero hay leves diferencias entre estos desórdenes de personalidad. Si comparamos el comportamiento, el trastorno de personalidad narcisista manifiesta similitudes con la psicopatía. De hecho, podría considerarse que si bien un narcisista puede no tener una psicopatía, casi invariablemente se desenvolverá con la actitud psicopática en el mundo. Esto es, porque en ambos trastornos se da la imposibilidad de una relación simbiótica con la víctima, sino que por definición, esta será siempre parasitaria. La víctima nunca es considerada como una persona íntegra, con derechos y necesidades, sino que se es cosificado y visto como un medio para un fin, tanto por psicópatas como por narcisistas. El mero uso de la palabra complementario para referirse a las personas que entran en relación con este tipo de personalidades ya alude hasta qué punto son considerados como agentes que les proveen de algo que necesitan y no como una persona íntegra. Para ellos son solo objetos, son cosificados. La desconexión efectiva ocupa un lugar importante en ambos trastornos. Si bien el psicópata carece de emociones profundas, el narcisista puede fantasear una relación algo más intensa que simplemente está capacitado para llevar a término y atribuir a los fracasos a la inadecuación o incompetencia del otro. ¿Quién no ha conocido a estas parejas, no? Que siempre te echan la culpa y los fracasos siempre son tu culpa, ¿no? Uno y otro tienen también dificultades similares para experimentar sentimientos de culpa, duelo o empatía con el sufrimiento que generan, pero una vez más existen diferencias de fondo. Mientras que el psicópata no posee ese repertorio de respuestas, el narcisista está desconectado de estas emociones para proteger su sentido de grandiosidad. Esto quiere decir que no pueden permitirse una visión realmente lúcida y equitativa donde la otra persona es considerada como un igual, y desde la que él puede complementarse o evaluarse a sí mismo, corresponsable de los fracasos, sino que siempre proyectará la culpa en el otro, directa o indirectamente, pero al igual que el psicópata, no manifestará arrepentimiento verdadero o dolor genuino por actos que escapan a lo éticamente aceptable. En el psicópata y en el narcisista, la ira es una emoción a flor de piel. Ambos están limitados en una emocionalidad de carácter profundo, pero en cambio son probables las respuestas o reacciones coléricas como fruto de esta emoción primaria. En tanto a sus hechos o el sufrimiento causado, ambos tipos de personalidad pueden no obstante mostrar afección o arrepentimiento impostado, pero nunca será un sentimiento real de comprensión lo que lo motive, sino la intención de seguir a través de engaños, mentiras o falsas promesas, sacando beneficio del complementario. En ambos trastornos puede darse conductas sádicas. Por un lado, el psicópata puede experimentar placer por el simple hecho de infligir dolor al otro, aunque es importante destacar que la mayoría de los psicópatas bien adaptados no cometen actos delictivos y asesinatos como muestra habitualmente el cine, y no por ello deja de ser y comportarse dentro de los parámetros de la psicopatía. En el trastorno de personalidad narcisista o perverso narcisista, como se lo describe,
Puede darse alteraciones de la psicosexualidad o parafilias que implican conductas sádicas, vejar a la pareja a través del sometimiento y el dolor. Estas prácticas responden a la lógica misma del trastorno. A través de la humillación buscan comprobar la admiración y afecto del que puede ser objeto, o lo que es lo mismo, a través de la disminución de la pareja y las concesiones que ésta realizará. El narcisista ve reafirmante su autovalía e importancia. En ambos casos, como podemos ver, existe una completa desconexión empática hacia los sentimientos y necesidades de la otra persona, en pro de la satisfacción de las necesidades propias. Si bien pareciera que la psicopatía, el hecho de provocar dolor, supondría una obtención de placer en sí mismo, en el caso del narcisista, el placer se obtiene no del dolor, que actuará como medio, sino del sometimiento del otro y el ensalzamiento del propio valor, a través de la merma del otro. Pónganse a pensar en su pareja. Es importante destacar también que ambos trastornos pueden presentarse tanto en hombres como en mujeres, pero ambos aparecen con mayor frecuencia en varones. Por último, considerar que en las relaciones ambos trastornos se beneficiarán de que la víctima quede sumida en un estado de confusión y en ambos casos verá progresivamente menoscabada su autoestima y energía. Se genera, por tanto, un engranaje que al complementario le resulta muy difícil disolver, porque este queda anclado, primero por consideración a las virtudes que cree que compensan el sufrimiento, y después porque piensa que es una persona a la que conseguir cambiar con amor y con ayuda. Es por ello sumamente importante que en cualquiera de los casos estemos atentos a las señales y aprendamos a distinguir aquello que empieza a hacernos sentir mal desde un principio, para alejarnos, pues en los dos casos estamos ante personas con un comportamiento depredador y tóxico, son personas tóxicas. Y como comentario, tal vez una diferencia fundamental entre ambos trastornos sería que es más probable que muchos casos de narcisismo son de hecho consecuencias de haber sido víctimas del abuso de otro narcisista o psicópata, mientras que la psicopatía es algo con lo que se nace y realmente no depende mucho del entorno en que viva él o la psicópata. Hay psicópatas que tuvieron y tienen vidas envidiables según los estándares occidentales de una buena vida. Sin embargo, es importante reconocer que muchas veces la distinción puede ser muy difícil y, aunque un narcisista puede ser una persona dañada, se dan casos en que desafortunadamente la persona está tan dañada que la recuperación es muy improbable. Esto es importante porque cuando uno está en este engranaje de confusión y sufrimiento que menciona el artículo, uno puede pretender arreglar a la persona y hacerse la ilusión de que alguien va a cambiar en un momento dado. Esta tarea necesita la intervención de profesionales entendidos en el tema del narcisismo y que no abundan, pero sobre todo necesitan la verdadera voluntad de la persona en cuestión. No podemos arreglar a quien no quiera arreglarse a sí mismo. ¿Existen sociedades que favorecen la psicopatía y el narcisismo? Un día cualquiera, generalmente por azar, descubres lo que significa narcisismo y psicopatía funcional. Todo comienza a cobrar sentido, sientes que has encontrado tu piedra de Rosetta y logras descifrar el comportamiento de tu pareja, de tu hermano, jefe o madre que hacían de tu vida una montaña rusa del terror. Sanas tus heridas y aprendes nuevos comportamientos para no volver a caer en sus vidas de drama prefabricado, y en paralelo a ese proceso de liberación interior se produce un aumento en tu sensibilidad para detectar otros casos con esta patología. Pero entonces tu primo no era solo un mujeriego, ambicioso e indiferente con sus padres, sino también un narcisista maligno. Aquel profesor de la universidad que maltrataba a los alumnos brillantes y acosaba o ayudaba a las alumnas más bonitas, ¿no sería un sociópata? Y Picasso, que fue acusado por todas sus mujeres y por su hermano, quien se suicidó, también padecer de un trastorno antisocial. Y Carmen, el personaje de Merime, ¿no sería un psicópata integrado que hizo de Don José un títere en el libro y en la ópera de que todos conocemos? Sí, esta relación en tu vida te trajo un don que nunca hubieras deseado. Te has vuelto una especie de detectavampiros, un Van Helsing moderno. Es algo desagradable pero a la vez valiosísimo.
y no hay vuelta atrás. Deberás aprender a convivir con la sensibilidad especial y desde ya no estás exagerando las cosas. Las personalidades antisociales existieron desde siempre. Según el Dr. Cook, los desórdenes de personalidad tipo B aparecen y han aparecido en todas las sociedades sin importar la época, ideología política o desarrollo económico, por lo cual pensar que solo la sociedad occidental moderna está enferma es erróneo. Menciona el caso del general ateniense del siglo V a.C., Alcibiades, como el psicópata prototípico que tendía un encanto irresistible, pero que era un capataz de violencia y traiciones indescriptibles. Sin embargo, advierte que se observaron variaciones culturales muy marcadas como para pensar que solo la biología determina estas patologías. Para demostrar que también la inculturalización y la socialización tienen un gran impacto en la aparición de la psicopatía y el narcisismo, cita varios estudios, entre ellos el de Milley de 1995 y el de Cleckley de 1976. En ellos hay mediciones con métodos psicométricos muy precisos que arrojaron hallazgos muy interesantes. El rol de la educación en el seno de la familia y la escuela parece ser relevante para suavizar cualquier impulso natural hacia la agresión y la impulsividad de estos individuos. En sociedades donde se le enseña a los niños a manejar de forma saludable la agresividad sin reprimirla en exceso ni tampoco dejarla libre, hay una incidencia menor de estos trastornos. Argumenta que un niño con predisposición genética hacia la psicopatía sí tiene la suerte de tener una familia que lo ayude y un entorno que lo encauce, puede convertirse en un miembro razonablemente adaptado a la sociedad, mientras que un niño sin predisposición biológica en general logra ser una persona sana mentalmente aunque sus padres sean incompetentes. También asegura que en las culturas más colectivistas, aquellas en las que se enfatiza la contribución del individuo a la sociedad, la prevalencia de estos desórdenes es menor. Cita el estudio de Compton et al. De 1991, en el que se observa que en Estados Unidos hay mucho más casos de psicopatía integrados o incluso antisociales que en Taiwán, y aparentemente en las sociedades que favorecen el individualismo y el éxito personal por encima del bien social, podrían estar favoreciendo ciertas características genéticas presentes en los desórdenes de personalidad del tipo B. Por último, se aborda el tema del cuidado de las crías como otro factor decisivo. En biología se habla de dos estrategias de las especies con respecto a la descendencia. Una es tener muchas crías, no cuidarlas demasiado y que sobrevivan las más adaptadas para permitir que los adultos puedan mejorar las condiciones del medio, o en cambio, tener poca descendencia, extremar su cuidado para que sobrevivan logrando una mejora general, aunque sea más arriesgada que la primera opción en términos de supervivencia. Llevando estas dos estrategias a la especie humana, se observó que las sociedades en las que se prioriza el esfuerzo constante, colectivo e individual en la crianza de los niños por sobre la búsqueda del éxito material, la prevalencia de la psicopatía y el narcisismo es muy baja. Tal es el caso de los Kung, un pueblo bosquino de África que no presenta casos de individuos con características psicopáticas. De todas formas, si bien estos factores ayudan a explicar la enorme variabilidad en las apariciones de estos desórdenes malignos, no tienen fuerza de ley. La doctora Stout menciona a otro grupo étnico, el de los Inuit, que habitan en las zonas árticas de la América y Groenlandia, que a pesar de llevar una vida colectiva, los propios miembros de esta sociedad han detectado individuos con comportamientos psicopáticos a los que han dado el nombre de Kungaleta. Los nativos describen a los Kungaleta como aquellos repetidamente engañan, mienten, roban, no quieren ir a cazar ni hacer tareas comunitarias, y cuando los hombres de la aldea van en busca de alimento, seducen sexualmente a mujeres, tanto casadas como solteras. Los Inuit consideran que los Kungaleta no tienen remedio, y lo que suelen hacer con estos individuos es llevarlos a cazar con algún pretexto que despierte el egoísmo del psicópata narcisista, y en la ausencia de testigos los arrojan desde un acantilado al mar helado. En resumen, estos desórdenes siempre existieron y existirán, solo que tú ahora eres consciente de ello. Esto es bueno aunque parezca una maldición. Aprender sobre estas patologías destructivas ayuda, por un lado, a alejarse de estas personas para que no nos dañen, y por otro,
a tratar de crear modelos sociales que no favorezcan su aparición y que alienten las investigaciones necesarias para descubrir un posible, aunque por el momento lejano, tratamiento. La gran pregunta respecto a la psicopatía: ¿nacen o se hacen? No sé, ustedes vean por ejemplo la película de Iron Man, ¿no? Este tipo es un narcisista, Tony Stark. Pero bueno, vamos a seguir. Según los investigadores más expertos en el campo, el psicópata esencial no es producto de traumas o de una familia descuidada, lo que se demuestra por los numerosos casos de psicopatía que son las familias funcionales y sin mayores problemas, o bien la gran cantidad de psicópatas adaptados que pasan desapercibidos en la sociedad, lo que quiere decir que no estamos hablando de personas que uno puede ver y reconocer como psicópatas a simple vista. Como lo dijo el doctor Robert Hara, doctor en psicología y profesor de la University of British Columbia de Canadá, no todos los psicópatas son asesinos seriales como los que vemos en la televisión, sino que son personas aparentemente normales que se mueven principalmente en las esferas políticas y en los negocios. Sus formas de hacer daño son sutiles, sin embargo, los daños que pueden causar estando en posiciones de poder, como es el caso de los políticos, son de importancia global, ya que afectan a todo el mundo. En algunos casos, una persona que no es psicópata puede adquirir un trastorno de la personalidad que lo hace actuar de una manera similar a los psicópatas, y estos trastornos también resultan sumamente difíciles de tratar. En otros casos, una lesión cerebral también puede llevar a conductas psicopáticas. De cualquier forma, para nosotros lo más importante es la recomendación dada al final de este videoprograma, porque debemos aprender a identificar a estas personas para poder protegernos, pero también para poder identificar rasgos que nosotros mismos hemos adquirido y que contribuyen a una sociedad donde prevalece este tipo de conductas. ¿Tú qué opinas de esto? No olvides de comentar aquí tus inquietudes, tus opiniones, porque es importante que tú, si tuviste por ejemplo una pareja narcisista, psicopática, que te mantuvo con una autoestima por el suelo, que te controlaba, que te hacía menos, que hacía que los errores de esta persona tú tuvieras que pedir disculpas por ello, porque era tu culpa, ¿no? O transmítelo a un jefe, a algún familiar, a algún amigo. Cuéntanos esta experiencia, cómo saliste, o simplemente cuéntala, porque alguien puede aquí en el canal darte un consejo de cómo se libró de una persona tóxica como estas. Sin otro particular por el momento les digo, piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, nunca abandonen su individualidad. Si te gustó el videoprograma, déjanos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales y suscríbete para que una vez que lo hayas hecho, en la parte superior derecha del canal puedas darle a la campanita y decir que quieres recibir las notificaciones de cada vez que nosotros subimos un nuevo videoprograma. Hasta luego aquí desde tu Granja Humana MX, se despide Pablo, hasta luego.